parte, ¿sí?, de la digestión, así que le llamamos glándulas accesorias del tubo digestivo. Vamos a empezar a ver el primero, que es súper importante, que se llama hígado. El hígado, vamos a ver que tiene, ¿sí?, su principal función es de almacenamiento y síntesis de los nutrientes. Todo lo que se absorbe por medio del intestino, todo llega al hígado, ahí se almacena, pero también se empiezan a sintetizar proteínas, enzimas, todas las sustancias que ocupamos para que podamos sobrevivir. Entonces, ese es el principal funcionamiento del hígado. Sale, vamos a ver qué es la principal glándula más grande, porque llega a pesar 1,5 kilos. Vamos a ver que se localiza en el hipocondrio derecho. Se encuentra a la altura del séptimo al 11º cartílago, al 11º arco costal, o las costillas. Van de la séptima costilla a la 11ª costilla. Es decir, inicia en la séptima y termina en la 11ª costilla. ¿De qué lado? Pues del lado derecho, porque está en el hipocondrio derecho. Okay. Vamos a ver que le vamos a estudiar dos caras. Estudiamos una cara diafragmática y le estudiamos una cara visceral. Por ende le vamos a estudiar dos bordes: el borde superior y el borde Entonces, este es el hígado. Todo esto que ven acá va a ser la cara diafragmática, y esto que está sentado sobre mis manos, que sería la panza del tiburón, sería la cara que visceral. Ok. Por lo tanto, esto que ven acá sería el borde superior, y todo esto que ven acá, que le damos vuelta, sería el borde que. Okay. Entonces, el borde inferior lo voy a ver por la parte anterior, pero también lo voy a ver por la parte posterior, porque ahorita vamos a hacer una imagen de la cara visceral y vamos a poner así la cara visceral. Entonces, todo esto que vean va a ser el borde que inferior, no porque lo vean arriba digan, ese es el borde superior y este es el inferior. No, todo será el borde inferior. ¿Sí entendieron? Que no se confunda, porque lo decir, este es el borde inferior y dices, pues si está arriba, porque es inferior, y no, el borde superior sería. ¿Sale? Y así no se ¿dudas, preguntas hasta acá? No, empezamos. Vamos a ver la cara diafragmática. Si nosotros hiciéramos un dibujo de un hígado, vamos a ver que el hígado está así. ¿Sí lo ven? Ahí más o menos está mi hígado.
Vamos a ver que este es el borde superior. Y esto que vemos anterior es el borde ¿qué? Inferior, pero también va por la parte posterior, sería el borde inferior. ¿Sale? Vamos a ver que en el borde inferior vienen dos ligamentos que vienen desde la cicatriz umbilical. Estos dos ligamentos, ¿sí?, son unos vestigios del cordón umbilical. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos en la etapa embrionaria, el cordón umbilical sigue por dentro, y que cuando naces quedan estos dos vestigios que se convierten en ligamentos. El que está hacia el lado izquierdo se llama el ligamento falciforme. Entonces, el ligamento falciforme no solo se encuentra en la cara del hígado, sino viene desde la cicatriz umbilical, y el que se encuentra del lado derecho se llama el ligamento redondo. Y estos dos ligamentos llegan ¿a dónde? A la cicatriz umbilical. Que ya les vuelvo a repetir, en la etapa embrionaria eso formaba parte del cordón umbilical. Por ahí pasaba la sangre que iba hasta el hígado y después se subía al corazón por medio de la vena cava, ¿sí?, inferior. Ok, vean, cuando estos dos ligamentos llegan al borde inferior del hígado, este que se llama el ligamento falciforme se va para la cara diafragmática y hace esto así. Y entonces me divide a mi hígado en dos lóbulos: el lóbulo del lado derecho y el lóbulo del lado izquierdo. El ligamento falciforme, cuando llega al borde superior, se divide en dos: uno que se va hacia el lado izquierdo y otro que se va hacia el lado derecho. Y esos se llaman los ligamentos coronarios. Y entonces tengo un ligamento coronario del lado izquierdo, y este sería ¿de qué lado? Derecho. Entonces tengo dos ligamentos coronarios, un derecho y un izquierdo, y que estamos viendo y que estamos aprendiendo que esos ligamentos, ¿sí?, no es más que la división del ligamento falciforme. Ahora vean, cuando estos ligamentos coronarios llegan a la parte lateral del hígado, sobresalen y hacen esto así, y forman otros ligamentos que se llaman los ligamentos triangulares. Y tenemos dos, uno izquierdo y uno derecho. Y ahora estamos aprendiendo entonces, ¿sí?, cómo se sujeta el hígado al abdomen para que no se ande moviendo. Entonces, por el ligamento falciforme, luego se forman los dos coronarios, y cuando están en las partes laterales se forman los ligamentos triangulares. Sí, el falciforme, este es el falciforme. Llega acá y forman los dos coronarios, y cuando llegan a las partes laterales, de ahí sobresalen los dos triangulares. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, todo bien. Sale. Ya vimos la cara diafragmática, ahora veremos la cara visceral. La cara visceral no se divide por ninguna parte. Ahora te cuenta que ahora voy a voltear el hígado y lo voy a ver así. La cara que estaba en la parte inferior la voy a ver así de frente. ¿Sale? Pues vamos a ver que veamos algo así. Donde ahora se volteó, esto es derecho y esto es izquierdo. Por lo tanto, lo que les comentaba ahorita con el tiburón, todo esto sería el borde que inferior. ¿Sale? Bueno, lo primero que vamos a ver es igual que en la cara diafragmática, los vestigios que vienen de la cicatriz umbilical, ¿se acuerdan?
donde el que se va por la cara diafragmática es el falciforme. Y ahora, ¿qué creen que pasa con este? Este se va a la cara visceral y entonces forma el surco del ligamento. ¿Cómo se llama ese? Redondo. ¿La acuerdan? Estaba el falciforme y estaba el redondo. Entonces vean, va el falciforme y va el redondo, y el falciforme se va por la cara diafragmática y el redondo se va por la cara que visceral. Y forma este surco que se llama el surco del ligamento redondo. Ahí va el ligamento redondo. En esta parte del centro vamos a encontrar una estructura que está como rectangular, que se llama el ilio hepático. Y pregunta de examen, si ya lo tienen que saber porque ya vieron, digan. ¿Quién forma el ilio hepático? Es la triada porta. Es la famosa triada porta. Sale, dime. Es la vena porta, la arteria porta y La porta, la arteria porta, no. la arteria hepática, la vena portopática. La vena porta. La vena portehepática. La arteria hepática. Hepática común. Hepática propia. No, la propia. No digas así porque está mal. Y el conducto biliar. La vena porta hepática y la arteria hepática propia, y ahora sí El conducto biliar. el conducto biliar. Pregunta del examen, ¿se lo tiene que aprender ya? ¿Quién forma el ilio? Pues es la famosa triada portal. Otra vez, arteria hepática propia, la vena porta hepática y el conducto biliar. Son las tres estructuras que se van a localizar aquí y que van a formar el ilio del hígado. ¿Se acuerdan que en el pulmón también habíamos visto que también había un ilio? Ahora es ¿Tienes chicle, güey? Sí. Haz uno, por favor. Haz de Sale. la puerta. Vamos a ver Triada porta. que en este borde inferior está sobresaliendo una estructura que está aquí bien bonita. Que le da de comer a los cirujanos, que se llama ¿cómo? La vesícula biliar. La vesícula biliar. Pues ahí está la fosa de la vesícula biliar. Y entonces vean cómo acá queda este espacio, queda como un cuadrado, ¿ya vieron? Entonces ahí se forma un lóbulo, así se llama, ¿cómo se llama? Lóbulo cuadrado. Se el examen te va a preguntar, ¿cómo se llama ese? Pues está muy fácil. Lóbulo cuadrado. ¿Qué creen que les voy a preguntar? Delimítenme el lóbulo cuadrado. Sale, delimítame el lóbulo cuadrado. Está entre el surco del ligamento Fosa de la vesícula biliar. redondo, entre la fosa de la vesícula biliar, entre el hilo hepático y el borde inferior. Ahí está. Así de fácil. Otra vez, pero aquí ya está escrito, por eso lo digo así también. Está entre el surco del ligamento redondo, entre la fosa de la vesícula biliar, entre el ilio hepático o portal y el borde inferior. Y ahí se forma el lóbulo cuadrado. Ahora vamos a ver que este ligamento redondo se va a la parte posterior y continúa aquí el ligamento redondo. Y se transforma en un ligamento que se llama el ligamento venoso. Entonces está el surco del ligamento venoso. Es igual que el redondo, solamente que cuando sobrepasa el ilio hepático o portal, le llamamos el ligamento venoso. Y aquí encontramos la vena cava inferior. Y entonces aquí se vuelve a formar otro cuadrado, ¿ya vieron? Y entonces, ¿este cómo se llama? El lóbulo El caudado. caudal. Ahora, con eso que ya acabamos de ver, delimítenme el lóbulo caudal. Por el ilio hepático. Hepático, Entre Entre el surco de la ligamento venoso. Entre el ligamento inferior. y el Y el borde superior del hígado.
El borde, Porque es anterior. Porque borde está posterior. ¿Eh? Es el borde inferior posterior. Sí. Sí, ¿qué tal? Caudal. Entonces ya estamos viendo que hay dos lóbulos anatómicos y dos lóbulos accesorios. Acá se llama el surco del ligamento venoso, que es este. Y esta es la vena cava que inferior, por arriba del ilio hepático, ¿sí? Y por el borde inferior, pero es por la parte posterior. ¿Cómo sé que es posterior? Porque aquí están los dos ligamentos y estos llegan por la parte anterior, después se llegan por acá. ¿Dudas, preguntas? Sale. Como esto está muy fácil y dicen, ah, qué aburrido, está muy fácil esto. Vamos a darle más caché. Entonces, este hígado lo envuelve una membrana fibrosa que se llama la cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason envuelve a ese hígado, pero no solo lo envuelve, se mete dentro del parénquima del hígado, y cuando se mete dentro del parénquima forma como tabiques. Y al formar tabiques, entonces ¿qué creen que pasa con este hígado? Lo mismo que con el pulmón, forma segmentos. Entonces podemos extraer solamente una parte del hígado para no quitar todo un segmento. Entonces se tienen que aprender los segmentos porque quieren ser cirujanos, aunque no quieran ser cirujanos, pero tienes que aprender. ¿Sí? Medial anterior, lateral. Listo. Y ahora entonces vamos a ver el primer segmento, que lo vamos a ir enumerando por números. Y vemos el número 1, y que forma parte del lóbulo ¿qué? Cuadrado. Y este es el segmento número 1. ¿Qué quiere decir? La cápsula de Gleason se fue ahí y está formando ese cuadrado. Y puedes resecarlo. Y ese se llama el segmento posterior. Ese es el único segmento que se encuentra en la cara visceral del hígado. Vamos a ver que los demás segmentos se encuentran por la cara diafragmática. Entonces aquí vendría el ligamento falciforme y vamos a ver que aquí hay dos segmentos. Ya vimos el uno. ¿Cómo se llamaba? Segmento posterior. Entonces este es el número 2 y este es el número 3. Ey, no van a decir así 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, hay que decir no. Por lo tanto, este se llama el segmento posterior lateral izquierdo. Otra vez. Segmento posterior lateral izquierdo. Y ese es el número 2. Ahora veamos el 3. Se llama el segmento anterior lateral izquierdo. El segmento anterior lateral izquierdo. Sale. Aquí vamos a encontrar el número 4. Y este se llama el segmento medial izquierdo. Segmento medial izquierdo. Y después tenemos aquí 4. Este es el 4, 5, 6, 7 y 8. El 5 se llama el segmento anterior medial derecho. Segmento anterior medial derecho. El 6 se llama el segmento anterior lateral derecho. Segmento anterior lateral derecho. Si se dan cuenta, todos los que están abajo son ¿qué? Anteriores. Por lo tanto, entonces este de arriba, ¿cómo se llama?
el segmento posterior, como está lateral, es el lateral derecho. Está bien fácil. Y este es el segmento posterior, pero este es solo medial derecho. Y ahí están los 8 segmentos del hígado. Otra vez, el lóbulo cuadrado será el segmento posterior, que va a ser el número que 1, ¿sí? En la cara, en el lóbulo izquierdo solamente hay 2, el 2 y el 3, que es el segmento posterior lateral izquierdo, y el 3 es el segmento anterior lateral izquierdo. Luego en el centro, aquí pasando el falciforme, encontramos el 4, que es el segmento medial izquierdo. Y después tendríamos los 4 del lado derecho: segmento anterior medial derecho, segmento lateral anterior lateral derecho, segmento posterior lateral derecho y segmento posterior medial derecho. Y esos serían los 8 segmentos como se divide el hígado. Entonces, si sale una tumoración aquí, como todo esto tiene cápsula de Gleason, ¿sí? Los cirujanos pueden extraer y se puede quedar todo lo demás del hígado sin tratar de quitar absolutamente todo Posterior. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿El 1 cuál era? El 1. El 1 es posterior. Nada más el posterior. Lo más que le adelante. Son posteriores y los de abajo son anteriores. Si lo ves para acá, pues es lateral; si está para el centro, sería nada. ¿Todo bien? ¿El segmento medial izquierdo es anterior o posterior o es medial solamente? No, nada más es medial izquierdo. Ok. Igual como el posterior. Vamos a ver. Ya. Hombre, falta todo el mundo. Ya para volarle. Fuera. Pero no la veré. Ya para volarlo. Yo pensé que ibas a quedar. Sale. Y él. Ahí viene lo bueno. Así se ve todo chido. ¿Pero si se viene los chips? La imagen, güey, ahora sí se ve muy chido. Bueno, quedamos que este hígado tenía una cápsula que se llama cápsula de Gleason, que se metía y formaba tabiques, y esos tabiques hacían que el hígado formara segmentos. Bueno, dentro de esos segmentos, la cápsula de Gleason se sigue metiendo y forma lobulillos. Esos lobulillos tienen una forma como si fueran un hexágono. Sí, Gregorio. Gregorio. Hermoso. Guru. Y esos se llaman lobulillos, que están dentro de los segmentos del hígado. Eso se llama lobulillo. Estos lobulillos en el centro tienen una vena. Como se llaman lobulillos, ¿cómo creen que se llama esa vena? Se llama la vena centrolobular. Ok, ahora vean, donde se une cada lobulillo, que vendría siendo aquí, ¿ya vieron? Hay un espacio donde va la triada portal. ¿Y quién formaba la triada portal? La arteria hepática propia. La arteria hepática propia, la vena portal hepática y el conducto biliar. Entonces, en estos
que están viendo de color rosa, ahí están las tres estructuras que acabamos de mencionar. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba? La triada. Porta hepática. O sea, ahí van otra vez. Ya vieron que la vimos desde que ingresa al hígado, pues se va por los lobulillos. Donde se unen, ahí está la vena portal. Bueno, vean que aquí está la vena, ¿sí?, centrolobulillar. Después de ahí, como rayos de bicicleta, se empiezan a formar una cadena de células. Y que son las células que le dan el funcionamiento al hígado. ¿Cómo se llaman estas células? ¿Cómo se llaman las células que dan funcionamiento al hígado? ¿Los qué? Los hepatocitos. Entonces, ahí, cada uno de estos que ven aquí es un ¿qué? Hepatocito. Y estos hepatocitos, su función es producir una sustancia que se llama como bilis. Ya te salieron más bonitos. No, ¿cuál era la tirada portal? La vena portohepática, la arteria hepática propia y el conducto biliar. Bueno, vean entonces, ya vieron que aquí están los hepatocitos, y los hepatocitos van a producir ¿qué? Bilis. Entre cada cadena de hepatocitos, porque se forman como si fueran rayos de bicicleta, hay unos conductos que se llaman los conductillos biliares. Y estos conductillos biliares van a recabar toda la bilis que producen ¿quién? Los hepatocitos. Y esos los van a llevar a esta parte, donde vimos que estaba el conducto biliar. Y entonces vean, si yo hiciera un dibujo acá, voy a ver el conducto biliar que está de este lado, y luego aquí tengo otro. Entonces este conducto se llama el conducto hepático del lado derecho, y este se llama el conducto hepático del lado izquierdo. Y llegando a este conducto hepático izquierdo y derecho, una gran cantidad de ¿qué creen? De conductillos que llevan la bilis de todos los hepatocitos. Y todos van a desembocar a esos conductos. Y ahí es donde se va a juntar la bilis. ¿Sí la entendieron o no? Vean, entonces del hepatocito produce la bilis y la drena a este conducto. ¿Ya vieron? Todo, que se llaman los conductillos ¿qué? Biliares, que vienen siendo estos. ¿Ya vieron? Entonces todos estos conductillos, que son un montón, van y desembocan ¿a dónde? Al conducto hepático del lado derecho o al conducto hepático del lado izquierdo. Y ahí se junta toda la bilis que se produce en todo el hígado. Gracias. ¿Sí entendiste ahora sí? Está cerrada. No, Ten, juro que- eres tuyo. Muy gracias. ¿Está cerrada? ¿En serio? Y estos que están aquí, ven, No sé, son los que pero están estoy- saliendo por acá, ¿ya vieron? Los grandes. Este se junta y forma un solo conducto, que se llama el conducto hepático común. Pregunta de examen: ¿quién forma el conducto hepático común? Conductillos derechos. El conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, que llevan la bilis de todos los conductillos biliares que se formaron en el hepatocito. Entonces, para que lo entiendan mejor, aquí ponemos un hepatocito para que veas. Hepatocito que está echando la bilis al conductillo. ¿Vale? Y aquí abajo tenemos a otro órgano que está aquí, así, bien bonito. Que se llama ¿cómo?
La vesícula biliar. Vesícula biliar. Y de la vesícula biliar saliendo un conducto de la vesícula biliar que se llama ¿cómo? Cístico. El cístico. Cístico. ¿Esa es puse? No me acuerdo. Mira, como el cístico se une con el conducto hepático, ¿qué? Común, y forman el conducto biliar. Los colédocos por abajo. Lo mismo. O también llamado el conducto. ¿Cómo se llama el conducto de la vesícula? Cístico. Conducto cístico. Se van a la segunda porción del duodeno, y en la segunda porción del duodeno se encuentran aquí, ahora sí, al páncreas. Y el páncreas tiene un conducto gigante aquí. ¿Cómo se llama el conducto del páncreas que dice? Pancreático principal. El conducto pancreático principal. Y ese conducto pancreático principal se une con el colédoco y aquí forma una estructura que se llama la ampolla. ¿Y qué es la ampolla? ¿Cómo se llama? La ampolla hepato pancreática. Hostia, muy bravo. Y de esta ampolla pancreática pasaba a otra papilita que estaba aquí. Se llama la papila duodenal mayor. Y aquí tendría un músculo que se reforzó y que sirve como esfínter para drenar toda la bilis a la segunda porción del duodeno. ¿Y cómo se llama este esfínter? ¿Esfínter de qué? El mal origen. ¿De Santorino? No. De Odin. Ay, Santorini era el accesorio es cierto. y ese era el de Busto. Sí, Sale, voy a repetir todo. Porque, ojo, así como se aprendieron el sistema de conducción del corazón, se tiene que aprender eso. Y esto se llama la vía biliar. Es que en el examen te va a decir, dime la vía biliar. ¿Y desde dónde que vas a empezar? Hepatocito. Desde el hepatocito. Hepatocito suelta la vida con los conductos biliares. Entonces, el hepatocito produce la bilis que va a drenar toda esa bilis ¿a dónde? A los conductillos biliares. Los conductillos biliares, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, van a drenar la bilis ¿a dónde? Al conducto hepático del lado izquierdo o el conducto hepático del lado derecho. Los dos conductos hepáticos, tanto el derecho como el izquierdo, se unen y forman el conducto hepático común. El conducto hepático común se encuentra por la parte inferior a un conducto que viene de la vesícula biliar, que se llama el cístico. Y cuando se unen forman el conducto biliar, o también llamado colédoco. Cuando bajan y llegan al páncreas, ahí se junta con otro, que se llama el conducto pancreático principal. Se unen los dos y forman una ampolla, se llama la ampolla hepatopancreática. Y ahí va a pasar la bilis a la papila duodenal mayor y por medio del esfínter de Oddi, que quiere decir, se abre el esfínter de Oddi y va a salir la bilis ¿a dónde? A la segunda porción del duodeno. Y quiere decir que servía para degradar las grasas. Pues ya vimos desde que salió hasta acá y cómo llega a la segunda parte. El conducto biliar. ¿Sale? El cístico, segundo hepático común y forma el biliar. Así es el biliar. No. ¿Dudas, preguntas? Esta es la Más respuesta. lento. Sí está. de la ampolla se abre el esfínter de Oddi y de ahí. No, de la ampolla pasa a la papila duodenal mayor. Y en la papila duodenal mayor ahí está el esfínter de Oddi y después se abre. Recuerden que les dije que cuando comes grasa y viene por la segunda porción del duodeno, estimula ¿a quién? El esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi estimula ¿a quién? La vesícula biliar, se contrae y manda la bilis para acá, para que salga a la segunda porción del duodeno. ¿Por qué es importante que se aprendan eso? Porque hay una enfermedad bien frecuente que se llama pancreatitis. Y ya habíamos comentado que la principal causa de pancreatitis son licos o piedras que están en ¿dónde? Porque migran, se vienen para acá y llegan ¿a dónde? A la ampolla hepatopancreática y obstruyen y no dejan salir, ¿sí?
el jugo pancreático y empieza a inflamar el páncreas y producir pancreatitis. Pero también se regresa ¿quién? La bilis para acá y el paciente se empieza a poner ¿de qué color? Amarillo. Y entonces, ¿cómo tratábamos una pancreatitis que era secundaria a una piedra que venía de la vesícula biliar? Hacíamos un estudio que se llama ¿cómo? Pues no me van a decir CEPRE, van a decir el nombre completo. Endoscopio. Y entonces metemos un endoscopio por la boca, llegamos a la segunda porción del duodeno, buscamos el esfínter de Oddi, nos metemos, llegamos a la papila duodenal mayor, de ahí llegamos a la hepatopancreática, ahí está la piedra, la extraemos. ¿Qué pasa si ahora la piedra se queda aquí? Aguas. No le hace daño al páncreas, pero el paciente se empieza a poner ¿qué? Ictérico. Y a esto se le llama una coledocolitis, porque ahora ¿dónde está la piedra? Entonces es una coledocolitis, que también actualmente lo están curando con CEPRE. Venían, meten por acá y ahora se meten por el conducto para extraerla. La CEPRE vino a dar un montón de ventajas, porque antes, ¿qué creen que hacían los cirujanos? Abrían el conducto y por ahí sacaban la piedra y metían una sonda para estar drenando la bilis. Afortunadamente llegó esto y nos ha cambiado, pero aquí se los platico y se escucha re bonito, ¿no? A ver el esfínter de Oddi, pero a ver, ya mete el endoscopio y encuentra el esfínter de ¿Dudas, preguntas? ¿Y qué pasaba entonces cuando el alcohol venía acá y ya no se abría el esfínter de Oddi? ¿Se hacía una qué? Esfinterectomía. Ahí lo que íbamos a hacer era cortar el esfínter porque todo estaba acumulado aquí, no por piedra, sino porque no se abre el esfínter de Oddi. Y entonces cortábamos para que ya saliera todo, ¿sí? Y después poníamos una prótesis. Y les digo, una de las complicaciones que vemos, ojo, porque esto pasa mucho, gente joven, es que está en donde la segunda porción del duodeno. ¿Y qué hacemos con el esfínter de Oddi? ¿Qué? Esfinterectomía, que es que cortar. ¿Y qué tal si cortas de más aquí? Por la duodeno. ¿Qué empieza a salir? Todo este líquido, ¿y a dónde se va? A la cavidad ¿qué? Abdominal. ¿Y quién cubre toda la cavidad abdominal? Una membrana que se llama ¿cómo? Peritoneo. Y entonces te da una ¿qué? Peritonitis, que si no la curas te puede dar una infección que se vaya a toda la sangre, te da un choque séptico y te mueres. Entonces, una de las complicaciones que hacen los gastroenterólogos, porque esto lo hace un gastroenterólogo, es que cuando esto está muy inflamado, no alcanzan a ver el esfínter de Oddi y dicen, bueno, cuando llegue y ese llegue, por favor, que se empieza a jugar. Un bronco, el paciente se empieza a mover más largo. Entonces, aquí se escucha bien facilito y dice, ay, llega acá y hacemos el CEPRE y todo. Pero cada vez que los gastroenterólogos hacen esto, más cuando ya hay un proceso sumamente inflamado. ¿Alguien ha ido con el doctor? No les ha tocado ver las vesículas. No les ha tocado ver. Bueno, porque igual aquí la ponemos bien bonita, la vesícula, y ponemos los conductos acá. ¿Y qué hacen en la cirugía? Pues engrampan ese y quitan la vesícula biliar. Pero resulta y resalta que cuando ya te metes a la cirugía y todo esto está inflamado, pues no sabes si es el conducto hepático común, no sabes si es el colédoco, no sabes si es el cístico común. ¿Y qué tal si engrapas acá? ¿Qué pasa? Entonces un paciente que le quita la vesícula y luego se empieza a poner ¿qué? Dices, o le amarré el colédoco o le amarré el qué. De hecho, cuando la amarran la triada corta, son unos cablecitos igualitos. Y lo pescan no, le hizo libros, pero ya cuando está realmente ahí es complicado, pero aquí lo difícil no es que te complique saber qué hacer y ya sabes que te puede pasar eso, entonces es rápido. El paciente llega como piolín y te dice, ¿sabe qué? Hace como 3 días me quitaron la vesícula, pues ya sabes, o le amarraron el colédoco, o le amarraron el... O un paciente que llega, acabo de ver personas así, Marta es una muchacha de 18 años de edad, mucho dolor abdominal, vómito y como piolín.
dije, esta amiga tiene una apendicitis y es secundaria de una piedra. Y ni siquiera tengo ultrasonido en los dedos, pero ya con el cuadro clínico, y cuando te aprendes esto, dices, es eso. Y ya mandamos a hacer el estudio y sale la amilasa y la lipasa, que cuando veamos páncreas vamos a ver qué son las que nos hacen que detectemos, elevadísimas, ¿sí? Hacemos un ultrasonido y aquí tenía la piel. Entonces, ¿qué le tuvimos que hacer? Una cola que para que Este día, váyanse ya.